A continuación, un toque de la cultura rusa. Buenas tardes, estimados televidentes. Como la vez pasada les prometimos, hoy vamos a hablar sobre el desarrollo de las relaciones culturales entre Ecuador y la Unión Soviética y Ecuador y la Rusia actual, que empezaron a desarrollarse muy activamente después de la primera visita de un grupo de los intelectuales ecuatorianos en 1961 a la Unión Soviética. Y uno de los integrantes de este grupo fue el maestro Osvaldo Guayasamín, actualmente el pintor ecuatoriano y latinoamericano, uno de los más conocidos y más importantes del mundo. Y hoy en nuestro programa tenemos el gusto de tener la visita de sus hijos. Les quisiera presentar a Berenice Guayasamín, actual presidenta de la Fundación Guayasamín, y Pablo Guayasamín, que es el miembro del directorio de la Fundación. Entonces quisiera pedir a nuestros invitados que nos cuenten sobre esta primera visita. Claro que ustedes fueron muy chiquitos en aquel entonces, pero tal vez... Yo más chiquita que él. Claro, eso es obvio, absolutamente obvio, que las mujeres siempre somos jovencitas. Las menores. Exactamente, pero tal vez que a su padre les había comentado alguna vez sobre este primer encuentro también con la realidad soviética, con el carismático director, no director, sino el presidente o el secretario general del Partido Comunista, que era Nikita Khrushchev, claro. Porque realmente era bastante carismático, los conocemos. Pero el primer encuentro de los intelectuales ecuatorianos con Rusia, con el pueblo ruso, con artistas rusos, ¿cómo fue? ¿Ustedes han escuchado? Sí, según comentarios de mi padre, primero tenemos que remontarnos a la época 1961, donde todo lo que estaba atrás de la famosa cortina de hierro era un mundo con un paréntesis extraño, un mundo donde inaccesible, no se podía acceder a ellos, donde era el cuco de la humanidad. Sí. Y recuerdo que mi padre nos informaba, y eso lo hemos podido comprobar, que en los pasaportes que emitían los gobiernos de América Latina y de muchos países del mundo, decía válido para recorrerse cualquier lugar, menos los países tras de la cortina de hierro. Y Cuba. Cuba en América Latina y lógicamente sí, lo que es la Unión Soviética, lo que era China, lo que es el campo socialista, exactamente. Pues a esta invitación a estos intelectuales ecuatorianos, ellos rompieron con estas reglas y por distintos caminos llegaron a la Unión Soviética y se encontraron con otra realidad totalmente distinta a cómo los Estados Unidos quería plantear que eran estos países. Fueron muy bien recibidos, pudieron conectarse con los artistas, con los trabajadores, con el pueblo ruso, y la experiencia que trajeron al Ecuador después de este viaje fue una experiencia que a todos dejó deslumbrados y que sembró un deseo de ir a conocer lo que son los países socialistas, que era una realidad porque allá se había encontrado que la lucha de un pueblo, de los trabajadores, se había hecho una realidad. Eso lógicamente trajo consecuencias, y la primera consecuencia es que Osvaldo Guayasamín, y no solamente el grupo de intelectuales ecuatorianos que fue, sino todos los intelectuales latinoamericanos, entre ellos premios Nobel de la Paz, premios Nobel de Literatura,
grandes músicos, arquitectos, intelectuales, escritores, gentes de teatro, no puedan ingresar de ahí a los Estados Unidos. Mi padre fue prohibido de ingresar, igual como le manifiesto de García Márquez o Alejo Carpentier o tanta gente de América Latina de gran valor que tuvieron por años no poder ingresar a los Estados Unidos. A mi padre no le interesaba pisar los Estados Unidos porque tenía unas ideas progresistas, un hombre de izquierda, aunque no se afilió nunca a ningún partido político, pero sus raíces, de donde él nace, de una raza humilde, de un pueblo humilde de nuestro país, le vinculó mucho más a esa lucha de los pueblos progresistas que estaban en el campo o en el área socialista. Y eso también produjo como un impacto y también como la consecuencia, digamos, también hacer toda una, digamos, tenía un periodo de su obra como en camino del llanto y de todo, pero eso fue, digamos, más la realidad latinoamericana, pero del encuentro con la Unión Soviética, digamos, él llevó digamos, la idea de que no es tan negro y tan malo como fue pintado por el mundo capitalista, y por eso en el 1982 fue invitado otra vez a visitar la Unión Soviética, pero el propósito fue exponer su obra majestuosa en uno de los lugares más emblemáticos para la cultura rusa, que es el Museo Hermitage en San Petersburgo. Y yo conozco que ustedes ya eran más grandes y acompañaron a su padre en esta visita. Entonces, ¿podrían comentar a nuestros televidentes cómo fue esto? Bueno, y la exposición misma, digamos. Aunque no éramos tan grandes todavía, pero la verdad es que para nosotros esa idea de ir para un continente tan lejano y obviamente de llegar con la obra de mi padre al Museo del Hermitage fue algo increíble, porque primeramente era el primer pintor vivo que había sido invitado a exponer en el Salón de los Emperadores en el Hermitage. Y me acuerdo perfectamente, llevamos alrededor de unas 300 obras tal vez, o un poquito más tal vez, ¿no? Fue la exposición más grande que se ha hecho de Guayasamín en el mundo en toda su historia, pero además hecha en un solo salón. El salón es enorme. Sí, pero el salón de los emperadores era como un salón un poco pequeño donde había una gran cúpula con una araña o algo así. No, como una corona en el centro, que era más bien pequeña, y de ahí se pasaba al salón gigantesco que no se acababa nunca. Y nosotros, ¿te acuerdas, Pablito? Logramos llenar todo este salón con óleos, dibujos, acuarelas, obra gráfica. Fue la exposición más impresionante que hemos hecho, creo, durante la vida de mi padre y después, porque nunca hemos estado más en un espacio tan grande como ese. Y otra cosa más, y es que la gente, algo que nos impresionó, es que empezaba el invierno, era el otoño, pero hacía mucho frío. Eso fue en noviembre. En noviembre, entonces 82, yo me acuerdo porque hacía un frío, no había empezado el invierno, pero ya caía nieve y todo, y la gente hacía colas que daban la vuelta el museo. Y mi padre, me acuerdo, pero así como si me lo dijera ahora, él decía, alguna vez en Quito vamos a tener gente que va a querer
conocer el Museo Guayasamín. En esa época no existía ni la Capilla del Hombre ni nada, que va a hacer colas para entrar en el museo. Y ahora tenemos unas pequeñas colas, no, pero siempre, ya tenemos, cuando yo visito hay un montón de gente, gente, y yo pienso que la Fundación Guayasamín es un lugar obligatorio, digamos, porque hasta que los extranjeros, todos los turistas visitan y no hay colas, pero hay muchísima gente que todos se interesan por la obra del maestro. Y yo he leído los comentarios en la prensa soviética del año 82, y los comentarios que yo he leído fueron los elogios, porque realmente la obra fue impactante. Digamos, la manera de era la colección de la Edad de la Ira. Exactamente, y también básicamente variado, ¿no? También, sí. Pero digamos, la manera del maestro es absolutamente suya y no se puede confundir con ninguna obra. Por eso, y digamos, para los espectadores rusos que estamos acostumbrados a la obra digamos, del socialismo, de todo lo positivo, digamos, sí. Eso fue un poco chocante, porque había obras de veras del contenido muy dramático. Y por eso yo pienso que eso fue uno de los primeros encuentros con arte diferente a lo que estábamos acostumbrados. Y eso fue también muy importante para la gente no solamente de artistas, sino del pueblo en general. Que hacía como una denuncia, pero no era lo que hacían en ese momento los pintores. Los pintores rusos, que tener en la mano la hoz y el martillo, ¿no? O sea, exactamente, era diferente. Pero digamos, daba el mismo aspecto de denuncia, y tan fuerte o más fuerte que el tener en la mano Yo creo que se juegan varios motivos. Primero, creo que hay que recalcar que el Museo del Hermitage está dentro de los 3 grandes museos del mundo. 5 grandes. Absolutamente. El Museo del Prado, en París tenemos el Louvre, claro. Y el Hermitage son los 3 museos más importantes del mundo. Exactamente. Y que a Guayasamín le hayan dado la sala de los emperadores para que haga su exposición en esa época. Ya para él era el triunfo mayor. No importa el número de obras que se hayan expuesto, aunque fueron abundantes. Sí, fue genial. Pero es otra manera de decir lo que es un cambio o una transformación política e ideológica. Porque recordemos que Guayasamín pinta esta gran segunda serie de la Edad de la Ira a raíz de haber ganado las 3 bienales más importantes de pintura en el mundo: la Bienal de Sao Paulo, la Bienal de México y la Bienal de Barcelona. Sí. Entonces, él con estos recursos recorre América Latina, recorre Europa y se da cuenta la barbarie que representó la Segunda Guerra Mundial y cuánto aportó el pueblo ruso a la derrota del hitlerianismo, o de lo que es todo el dominio alemán con Hitler a la cabeza. La destrucción. Entonces es otra manera de presentar una realidad dramática y tenebrosa que fue la Segunda Guerra Mundial. Ahí pinta en los campos de concentración, pinta la Guerra Civil Española, pinta el problema del negro que es traído como esclavo a América Latina desde África. O sea, toda la obra de Guayasamín tiene un profundo contenido social, y eso es lo que impacta al pueblo ruso. Exactamente, eso quiere decir que los problemas, digamos, no de la opresión social, pero de la destrucción, del sufrimiento que tuvo el pueblo soviético. La defensa de Leningrado nos da el ejemplo de lo que es, ¿no? Y perdimos, para que todos conozcan, perdimos más de 30 millones de habitantes, de personas,
en esta guerra. 30 millones, ahí, es el doble la población de Ecuador, para claro. que conozcan. Sí, ahí Guayasamín presenta, por ejemplo, el homenaje a Tania, esta niña de Leningrado que escribe unos poemas o un diario, sí, donde va indicando cómo en un día su escuela es destruida, la casa de sus abuelos es destruida, cómo la casa de su amiga íntima es destruida y cómo a la final su familia igual y queda ¿no? solamente una frase que me acuerdo que mi padre nos contaba, que había esta cartita, ¿no?, que decía lo que dice Pablo: hoy día murió mi madre, hoy mi padre, y al final me he quedado sola. Es y impactante. Ante eso, mi padre hace 3 obras que son una niña homenaje, implorando al cielo, pidiendo realidad, que no caigan las bombas, que no siga destruyendo lo que ella más amaba o lo que ama la gente que busca una libertad. Sí, este tema es actual, lamentablemente, para hoy día también. Y estamos, sí, claro que la Unión Soviética, el pueblo ruso, nunca en su vida estaba interesado en ningún tipo de guerra, de invasiones. Y el tema este es muy, muy vivido para nosotros porque realmente en los años 40 y 30, casi todas, digamos, en la época de Stalin también, no hubo ni una familia que había perdido alguno de sus miembros. Claro. Y después la guerra, que había matado tanto, de verdad, tantas personas. Eso para nosotros siempre es un tema muy viviente y pronto vamos a festejar una de las fiestas más importantes hasta ahora, es el Día de la Victoria de 9 de mayo, pero de eso vamos a hablar en otros programas. Entonces quisiera comentarles también que a partir de los años 80 se activaron mucho las relaciones culturales entre Ecuador y Rusia, y la fundación, no la fundación, sino la Casa Guayasamín se convirtió como en el centro de los encuentros de los intelectuales, de artistas ecuatorianos, soviéticos y rusos. Habían hecho varias exposiciones de pintores rusos. En 1988 Osvaldo Guayasamín fue Alain Drácova viene y expone en la fundación. Mi padre es reconocido como miembro de la Academia de la Unión Soviética, se hizo la Academia de Artes. Después hacemos una exposición de 1000 dibujos, igualmente en Moscú. Y de grabados de los de Guayasamín, primero en Moscú, y luego después hay exposiciones de pintores rusos en la fundación igualmente. O sea, hay un intercambio permanente cultural y de una hermandad, porque eran artistas o intelectuales que venían con ese espíritu socialista. Y yo creo que esa fue otra de las razones por las cuales los Estados Unidos cercaron a Guayasamín y a su pintura para que no ingrese en los Estados Unidos, porque había sido tan bien acogida en el área socialista que eso ya significaba de entrada un rechazo por parte de esta nueva política de uno de los países gendarmes del mundo como son los Estados Unidos. Y lo que dice este gran poeta español cuando hace su poema a la muerte de Guayasamín, dice: ¿cómo puedes haber ido a morirte en los Estados Unidos? O sea, sería el sitio de verdad, los que siempre lo rechazaban, el menos apropiado, porque en realidad él estaba prohibido de entrar en los Estados Unidos, y solamente nosotros gestionamos, bueno, no nosotros,
Puerto Rico le invitó unos 5 o 6 años antes de su muerte, le invita a hacer una exposición en Puerto Rico, en un museo, espectacular, sí. Y es Puerto Rico que gestiona que le den una visa a Guayasamín, lo cual le habían negado durante 50 años. Y a partir de tener esa visa para ir a esta exposición, bueno, él ya tenía su pasaporte, ¿no?, que podía viajar cuando quiera, y somos nosotros, los hijos, que viendo cómo estaba perdiendo la vista por un problema de derrame en la mácula, de derrame en la mácula, que lo llevamos casi obligado a 3 centros diferentes de diferentes ciudades que se ocupaban especialmente del estudio de la degeneración de la mácula. Los llevamos ahí y es en Baltimore que le hacen el tercer chequeo. Y al día siguiente del último chequeo, cuando estábamos de regreso para Ecuador, muere en Baltimore. Imagínate la tragedia de eso, ¿no? Sí, exactamente. Pero no vamos a hablar ahora de tragedias. No ha cerrado las puertas tampoco a la vinculación de los artistas rusos con la Fundación Guayasamín. Prueba de ello es que hace 4 años atrás el escultor Potofsky ha llegado a la fundación y nos ha hecho una donación de una de sus esculturas, que tiene él varias en distintos centros culturales de los más importantes del mundo, y nosotros lo hemos puesto en un sitio privilegiado, que es la unión de la Capilla del Hombre con la casa del maestro Guayasamín. En las rampas de subida es un paso obligatorio al lado de esa escultura, y todo el mundo la pasa admirando y la pasa bien. Lo bello de esta escultura es que es la representación de una flor que no sé cómo se llama, pero que aquí nosotros... Uña de león, que es una flor silvestre, que uno la toma del jardín y cuando sopla se esparce, ¿no? Es la imagen de esta flor, pero esta flor está hecha con manos, lo cual hace un vínculo directo en lo que está haciendo Potofsky con la obra de Guayasamín, porque digamos que la base, bueno, no la base, pero una de los temas más relevantes en la época de la edad de la ira de Guayasamín son las manos. Y resulta que este pintor, este escultor del otro lado del mundo hace una cosa que tiene la forma de una flor, pero de una flor de manos. Porque me parece increíble, ¿no? Él tiene su propia fundación. Que se llama, y este es el símbolo de la fundación, como esta flor de uña de león, porque significa el cariño y la amistad. Entonces se esparce estas partes de la flor, y así se contagia el mundo con el cariño y la amistad. No había oído esa historia. Así es, de verdad. Y también, como prometían nuestros televidentes, vamos a hablar sobre su mamá, la doña Marujita, que cumplió 100 años. Y creo que es una madre maravillosa, y es una madre de lo más sincera, y que nos enseñó a respetar, amar al maestro Guayasamín por un lado, o sea, nuestro padre, pero por otro lado nos formó ideológicamente para que seamos gente de bien, que tengamos una sensibilidad ante el resto de seres humanos, y para nosotros el que ella esté viva y que nos acompañe en sus 100 años es un orgullo y una satisfacción. Yo creo que hay que marcar una cosa que es lo más importante, digamos, aparte de obviamente el cariño con la familia y lo que somos, es que ella durante años guardó toda la obra de la primera época de mi padre. Todo lo que era la Escuela de Bellas Artes, porque estudiaron juntos la Escuela de Bellas Artes. Luego, los años que estuvieron casados, que fue alrededor de 12 o 15 años, ella guardó todo el trabajo de mi padre
de toda esa época. Y aunque pasó necesidades increíbles, ellos se divorciaron, mi madre se quedó con 4 hijos chicos, pero no le importó nada. La obra de Guayasamín estaba guardada debajo de la cama. Sí, y así lo mantuvo durante años, hasta que hace, no sé, 5 o 6 años atrás, decidió donar toda esa obra a la Fundación Guayasamín. Más de 500 obras originales de Guayasamín. Eso no lo hace nadie. Así que eso es el verdadero valor y lo más importante que podemos destacar sobre el desprendimiento, digamos, de nuestra madre hacia lo que es la cultura y el pueblo ecuatoriano y no solamente latinoamericano, claro. Porque la fundación es una institución abierta al mundo entero, y tener una colección de más de 500 obras originales que sean parte de esta institución, que las va a promover y todo, realmente es algo inaudito. Y por eso también quisiera constatar que el sábado pasado, la doña Maruja fue galardonada con el máximo galardón artístico ecuatoriano, que fue entregado por el presidente de la Casa de Cultura Ecuatoriana, sí, doctor Restrepo, exactamente. Y eso de verdad es merecido. Se lo merece. Y sí. Por eso quisiera desearle muchos años más, aunque entendemos que 100 años es mucho, pero sí. Ella sigue muy activa. ¿La viste cómo bailaba? Maravillosa. Y entonces quisiera también decir que para mí personalmente, lo que yo había escuchado, lo que había visto, y también quisiera decir a nuestros televidentes que todas estas obras pueden ver actualmente, porque hay una exposición especial con estas obras que fueron guardadas. Y para finalizar nuestro programa, estimados televidentes, quisiera agradecer otra vez a nuestros invitados. Y nosotros agradecerte a ti porque estás renovando esa amistad de la Fundación Guayasamín con el pueblo ruso y con su cultura. Y eso quisiera decir que nosotros vamos a hacer todo lo posible para seguir adelante y desarrollar más estas relaciones culturales. Es que no podríamos perder, o no sería justo perder una relación que ha sido constante durante tanto tiempo, que la empezó mi padre, y pues nuestro deber es continuarla. Así que esperamos seguir vamos a hacer todo lo posible en las mejores relaciones con Rusia, que antes para nosotros era la Unión Soviética. Pero seguimos el mismo país, exactamente, el mismo pueblo que siempre está abierto. Un pueblo noble y cariñoso, amable y con mucha sensibilidad. Muchas gracias a ti. A ustedes. Entonces, gracias realmente. Estimados televidentes, quisiera agradecer como siempre su presencia, su interés, y ustedes conocen que siempre los estamos esperando aquí en nuestro programa Un Toque de la Cultura Rusa. Hasta luego. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.